Hola a todos los seguidores de Yo Decido, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Hoy nos encontramos muy contentos de dar inicio a nuestra tercera temporada. Este espacio sigue siendo el lugar donde hablamos sobre salud integral, donde compartimos información actualizada, consejos útiles y todo lo que necesitamos saber para tomar decisiones informadas sobre nuestra salud. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación de un gran experto en el área de salud. Hoy nos acompaña el doctor Joe Olivares. Él es médico infectólogo con una gran trayectoria y experiencia en la lucha contra enfermedades infecciosas. Durante la entrevista vamos a abordar un tema muy relevante en estos tiempos. Se trata del COVID-19 y el nuevo brote en este año 2025, especialmente en nuestra región de Piura. A lo largo de la entrevista, el doctor Olivares nos ofrecerá información valiosa sobre este tema y cómo ha ido evolucionando la situación del COVID. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Joe Olivares. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo con nosotros. Bien, bien, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Es importante mantener la información correcta porque se crean bastantes comentarios en redes sociales, alertas, ¿no? Y qué bueno que se traten esos temas a través de esta difusión de redes para poder, digamos, informar correctamente a la población. Ujú, exactamente. Doctor Olivares, comenzamos con una pregunta general, pero fundamental para todos. Piura, como muchas regiones del país, ha tenido un historial complicado con el COVID-19, pero en estos momentos estamos observando un repunte en los casos. Desde su experiencia como infectólogo, ¿cómo evaluaría la situación del COVID en Piura en este momento y qué desafíos estamos enfrentando para controlar la propagación del virus? Bien, empecemos definiendo algunos términos, ¿no? Por ejemplo, el brote. Si bien es cierto, los casos de COVID desde inicios de la pandemia hasta la actualidad no es que se hayan desaparecido, ¿no? Es más, hay algunas alertas o mensajes de la OMS donde mencionan que el Perú venció el COVID, ¿no? Y se refiere no porque no existan casos, sino que la mortalidad ha disminuido notablemente. Y Piura no es la excepción, ¿no? Si bien es cierto, si hablamos desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, son alrededor de 3.500 casos, ¿no? Promedio de pacientes graves, ¿no? Y muchos de ellos fallecidos. Para el año 2024, Piura ha tenido 11 fallecidos y la totalidad de los fallecidos corresponden a pacientes con comorbilidades complejas. Y también es importante decirlo el tema de que muchos de ellos no cumplían con esquemas de vacunación, ¿no? Entonces, ahí está un poco la responsabilidad social que hay que, digamos, socializar e informar, ¿no? Entonces, actualmente, ¿no? Si revisamos la semana epidemiológica número 3, porque todo el año se divide en semanas epidemiológicas, que son 52, estamos en la tercera, y el punto de corte es al 18 de enero. Entonces, la información al 18 de enero para la región Piura de la CDC del MINSA, pues menciona que tenemos actualmente 38 casos, digamos, reportados en esta última semana. Acumulados, sí, si juntamos, digamos, los del 2024 son alrededor de 1.500. Sin embargo, las defunciones son 3 actualmente. Entonces, si comparamos 11 del año pasado con 3 a 18 días del mes de enero del presente año, obviamente sí hay una preocupación. Bien, pero el análisis de las muertes por COVID es por comorbilidades complejas, adultos mayores, ¿no? 73 años, un caso de ellos, con hipertensa, con patología renal crónica, y sin esquemas de vacunación completo, obviamente han llevado a los decesos. Entonces, nos encontramos en una situación de un brote. Si bien es cierto, es un brote que está localizado en Piura como tal y Luciano Castillo como su región de salud. Es importante mencionar que el brote tiene un estudio, ¿no? Hay que ver cuál es el causal del brote. Ya está definido como un brote, hay que buscar por qué, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones tanto sociales, económicas, externas, ¿no? De esquemas de vacunación incompletos que hayan, digamos,
propagado esta enfermedad y que obviamente estén llevando a 3 muertes, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo, ¿no? Y hay bastantes cosas que tocar ahí. Ujú, sí. Doctor, sabemos que en Piura, tanto las condiciones climáticas como las dinámicas sociales juegan un rol importante en la propagación de enfermedades. Pero, ¿cómo influyen los factores locales, como el clima y la movilidad de la población, en la transmisión del COVID-19? ¿Y qué podemos hacer de nuestras comunidades para mitigar su impacto? Bien, en general a nivel nacional se ha visto un repunte de los casos, ¿no? En los periodos diciembre a finales e inicios de enero, ¿no? Y esto puede corresponderse obviamente por las tasas que se elevan de la migración de ciudades a ciudades, por las fiestas navideñas, ¿no? Sin embargo, hay una política de prevención que aún no se ha, digamos, definido totalmente. La pandemia nos dejó muchas experiencias, por ejemplo, el lavado de manos, utilizar el alcohol y el uso de mascarilla, pero parece que nos hemos olvidado de ello, ¿no? Entonces, se ha, digamos, subestimado a la patología por COVID. Y lo otro es, sí, estamos en un periodo caluroso, seco, es un año seco, ¿no? Y que eso, pues, hace de que patologías, por ejemplo, que son endémicas como el dengue, compliquen un poco la situación. Y no tanto porque estén de la mano y si bien es cierto pueden haber pacientes con dengue y COVID a la vez, es por el tema de la salud pública, ¿no? Es por un tema de que tienes que priorizar. Actualmente nos encontramos también ya en un incremento de casos de dengue, ¿no? Entonces, es lo usual lo que está sucediendo. No hay fallecimiento, gracias a Dios. Sin embargo, es como que redirigimos un poco la atención a los casos de dengue, ¿no? Porque ya nos ha pasado muchas experiencias negativas con respecto a brotes muy extensos en tiempo y en casos, con bastante fallecimiento, ¿no? Para el 2023, 148 muertes. Es un récord, ¿no? Para la región Piura. Entonces, redirigimos un poco la atención con respecto al equipamiento, insumos y atenciones médicas en dengue, ¿no? Y un poco como que dejamos de lado quizás el tema del COVID, ¿no? Entonces, si no tenemos una población concientizada en el sentido de la prevención con respecto a lavarse las manos, al uso de mascarillas en zonas muy hacinadas, ¿no? Mercados, supermercados, y sobre todo que no tenemos la concientización de poder decirle al piurano, ¿no? Tienes que vacunarte. Aún existe mucho estigma, muchas idiosincrasias, muchas creencias, ¿no? Aún no te vacunes porque he leído en TikTok, he revisado en Instagram de que produce alergias y mata, ¿no? O no te vacunes porque no sirve. Yo no me he vacunado y no me ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y creas una cadena de desinformación, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? En Piura, ¿no? Por eso es que se habla de un problema de salud pública, tanto porque ambas enfermedades pueden coexistir, tanto por los factores climáticos también, que son importantes, tanto para la transmisión como para el manejo de ese tipo de patologías. Entonces sí influye mucho. Ujú. Y es realmente preocupante. Por eso es que es necesario también tomar estas medidas de prevención, como se hizo al inicio de la pandemia, ¿no? Como bien lo ha dicho, el uso de las mascarillas, la distancia social que ya no se está viendo. Ahora, doctor, con el resurgimiento de estos casos de COVID, las variantes del virus continúan siendo una preocupación a nivel global. ¿Cómo está manejando Piura la vigilancia y detección de nuevas variantes? ¿Cómo podemos nosotros estar preparados para enfrentar estas variantes sin caer en el miedo, pero sí con un enfoque preventivo? Sí, lo que sucede es que el virus va a seguir mutando, ¿no? Es como el de la influenza. Año a año mutará, cada 6 meses mutará. Las variantes y las cepas van a ir modificándose. Es por eso que van a ir actualizándose también los esquemas de vacunación, ¿no? Empezamos en la pandemia con Sinopharm, Pfizer, ¿no? Todos buscábamos Pfizer por cualquier lado, porque era la que tenía mayor eficacia en ese entonces. Pero ahora pues se han autorizado Moderna, Biopac, ¿no? Y Novavax que ha salido ahora último, ¿no? Entonces se van armando esquemas de vacunación de acuerdo a grupos etarios. Y ahora la indicación, tanto para OMS, OPS, ¿no? En general y es una actualización al 15 de enero, es que a partir de los 6 meses de edad hacia adelante, debes iniciar un esquema de vacunación, ¿no? Y los esquemas de vacunación van dirigidos también por grupos etarios, por pacientes que tengan comorbilidades o no,
o pacientes inmunosuprimidos. Entonces, es importante considerar eso, ya que se puede considerar a un paciente, por ejemplo, un niño de 0 a 5 años o de 5 años a 11 años, coberturado o vacunado adecuadamente durante el periodo 2024-2025, si es que ha recibido al menos 2 o 3 dosis de una vacuna. Entonces, todo eso está dentro de la normativa vigente que está en el Ministerio de Salud, ¿no? Los esquemas de vacunación. Entonces, las variantes van a seguir. El problema de hacer vigilancia es difícil porque para hacer vigilancia nosotros tendríamos que tener implementados en fibra técnica moleculares así, rapidísimo. Por ejemplo, todos los pacientes que están siendo diagnosticados, saber qué serotipo, en este caso, qué variante es la que se han encontrado, ¿no? Y es un análisis que le compete netamente al INS, el Instituto Nacional de Salud. Entonces entiendo que empiezan a analizar muestras tanto de diferentes regiones para hacer, digamos, un análisis un poco más nacional, ¿no? Y poder definir cuál es la variante que está circulando en nuestro país, ¿no? Entonces, aún estamos en un inicio de brote y probablemente las muestras que hayan sido diagnosticadas con COVID van a ser enviadas y van a ser analizadas para poder tener esa información muy pronto, ¿no? Sin embargo, es importante aclarar de que hacer vigilancia de ese tipo es complejo, por la logística, por el personal, por los costos también, y sobre todo porque muchas veces no es costo efectivo, ¿no? Imagínate que de aquí los casos se estanquen, ya no pase más y lo que hayas invertido no se puede utilizar para otra cosa, ¿no? Entonces, un poco va el análisis que hace quizás a veces el ministerio en ese tipo de casos. Igual COVID vamos a tener siempre, así que habría que considerar la posibilidad de hacer esa vigilancia. La vigilancia que hacemos o que se hace usualmente es identificar casos, buscar contactos, aislamientos respiratorios y tratar de definir qué zonas son las que están identificándose en más casos para poder, digamos, tener intervenciones, ¿no? Intervenciones con respecto a la socialización y educación de la población. Ujú. Doctor, y ahora que ha tocado usted el tema de la vacunación, Piura sin duda ha avanzado significativamente en la vacunación, pero siempre hay quienes tienen dudas o inquietudes sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas. Usted bien lo ha mencionado hace un momento. ¿Qué le diría a la población sobre la importancia de seguir vacunándose, especialmente con la dosis de refuerzo, para poder mantenernos protegidos? Sí, bueno, la desinformación es tanta que hay personas que tienen dudas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que solo han tenido una dosis, 2 dosis previamente de Sinopharm y aún tienen esa pregunta, ¿no? ¿Y debo ponerme las dos más para tener cuatro y después ponerme la de refuerzo? No, ¿no? En adultos suficiente con ponerse refuerzos y listo, porque la bivalente incluye pues una vacuna, la cepa original, que es la que nos estuvimos vacunando en un inicio, y obviamente las variantes que están circulando en el mundo. Y así se van a ir actualizando las vacunas, ¿no? Entonces, es un tema de desinformación. Es cierto, ¿no? Es cierto que han aparecido casos muy puntuales en el mundo, ¿no? Por ejemplo, reacciones adversas, complicadas o graves, pero que no han sido motivos para suspender un estudio, ¿no? Parte de las vacunas, y no solamente hablo del COVID, ¿no? También en otras vacunas que han sido implementadas en nuestra política nacional de vacunación, obviamente han habido pacientes a nivel mundial que han tenido algún evento y que se ha solucionado, pero eso no implica que pueda ser extrapolable a toda la población, ¿no? Es por eso que la vacuna es totalmente segura. Es totalmente segura. No te puedo decir al 100%, pero al menos de los casos que vemos nosotros y los pacientes que están vacunados y que tienen un esquema de vacunación completo no han tenido ningún problema. La vacuna es importante que la gente sepa lo siguiente, ¿no? La población debe concientizarse, ¿no? Y sensibilizarse, porque uno puede entenderlo ahora con la charla, pero sensibilizarse es lo más difícil. Entonces, de que la vacuna no solo no te va a prevenir que tengas COVID, vas a tener COVID en cualquier momento, pero las formas van a ser leves. Vas a tener menor posibilidad de hospitalizarte y obviamente de fallecer por COVID. Esas tres cosas son importantes que la gente lo conozca, ¿no? Y hablamos no solamente ahora del COVID, las coberturas de vacunación han sido muy buenas, es cierto, pero todavía hay renuencia, ¿no? Y es esa renuencia que involucra en casos complicados, hospitalizados y obviamente en fallecidos, ¿no? Entonces, y es a veces un poco difícil, ¿no? Incluso ahora tenemos la vacuna, el piloto que está haciendo el MINSA con vacunas con dengue, ¿no? Y la renuencia es también un poco alta, ¿no? Hay temor vacunar por dengue a niños de 16 a 10 años a 16 años, ¿no?
Entonces a veces tenemos, yo creo que el problema del peruano y a veces nosotros nos incluimos como médicos y como especialistas, es quizás el tema de la información correcta, ¿no? La conocemos, pero no lo sabemos transmitir. Y quizás la población hace más caso a lo que un familiar o un amigo o una red social que malinforma a lo que realmente es, ¿no? Entonces, eso debemos considerar en el tema de las políticas de información, ¿no? Pero la vacuna es segura, debemos vacunarnos y sobre todo debemos mantener las medidas de prevención que están establecidas. Con eso no va a haber ningún problema. Ok. Doctor, yo estoy convencida de que todos tenemos un rol importante en la prevención del COVID. Pero, ¿cómo podemos fortalecer la conciencia colectiva en Piura sobre la importancia de las pequeñas acciones cotidianas? ¿Cómo también evitar aglomeraciones, ventilar los espacios y mantener el cuidado personal para frenar la propagación del virus? Bueno, yo creo que se tiene que retomar el tema de, por ejemplo, ¿no? Aplicar cuestionarios sencillos, ¿no? ¿Qué es lo que sabe la población? ¿Qué sabe del COVID? ¿No? Entonces, y en base a eso, fortalecer ideas de prevención, ¿no? Con respecto al lavado de manos, utilizar mascarillas en espacios cerrados. Si tienes un cuadro respiratorio, utilizar mascarilla también, ¿no? No porque implique la sospecha de COVID, sino porque la transmisión se tiene que cortar y el aislamiento respiratorio es importante. Sobre todo si tenemos familiares adultos mayores por encima de los 65 años, si tenemos familiares con algún problema de inmunosupresión, VIH, tuberculosis, linfomas, algún cáncer, ¿no? Entonces, implica tanto en dengue como en COVID responsabilidad social. En Exacto. una, por conocer quién transmite la enfermedad y en la otra es por tener responsabilidad en el sentido de cómo cuidarnos. Y es sencillo cuidarse ahora, ¿no? Eso, pero es difícil ahondar en diferentes realidades de la población en Piura, ¿no? Es difícil manejar la comunicación en el Alto Piura, en el Bajo Piura y en el Medio Piura, ¿no? Entonces las intervenciones tienen que ir diferentes, ¿no? De acuerdo a cada realidad. Entonces puedes utilizar quizás agentes sanitarios, intervenciones sanitarias. El plan comunicacional tiene que tener un cronograma. Hay que hacer realmente un plan. ¿No? No solamente es cuando hay brote a salir, hacer difusión y todo lo demás, porque la gente no le hace caso a eso, ¿no? Entonces hay que tratar de generar un plan. Cuando no hay casos, difundir más aún y para que la gente sepa que se le avisó y se le comunicó de cómo prevenir y cuidarse ante la emergencia de estos casos, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que hacer eso, ¿no? Es que tener un plan. En enero voy a hacer esto, en febrero también, marzo, julio, y, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, a la realidad regional, cada subregión de salud debería tener un plan así, ¿no? Y aplicarlo, ¿no? Y entonces modificar la conducta de una población es difícil, no lo vas a lograr en un mes, 2 meses, pasarán 4 o 5 años, pero informando adecuadamente es parte del inicio, ¿no? De estas actividades que tengan impacto posteriormente. Ujú, exacto. Bueno, doctor, ha llegado el momento de irnos a un breve corte comercial, pero le recomiendo a todos nuestros seguidores que no se desconecten porque en breve regresamos con la segunda parte de la entrevista al médico infectólogo Joe Olivares. Regresamos. Hola amigos, Yo Decido también tiene canal de YouTube. Suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si les gusta, denle like y compartan. Gracias. Hola amigos, Yo Decido también tiene canal de YouTube. Suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si les gusta, denle like y compartan. Gracias.
segunda parte de la entrevista al doctor Joe Olivares, con quien venimos conversando sobre el COVID-19 y el nuevo brote 2025. Doctor, ahora quisiera consultarle, ¿el testeo sigue siendo una herramienta clave para controlar la propagación del virus? ¿Cómo está Piura gestionando el acceso a las pruebas de COVID y qué estrategias se están implementando para garantizar que todos puedan acceder a este testeo de manera oportuna? Sí, bueno, si bien es cierto, las unidades o las áreas COVID que antes eran implementadas, ¿no? Como unidades de vigilancia, digamos, se han no cerrado, sino que se han utilizado para otros brotes y epidemias. Pero el hacer diagnóstico está disponible. Es más, ahora el laboratorio tiene mayor llegada. Tú pides un hisopado nasofaringeo y te corren rápidamente un resultado en 1 o 2 días a lo mucho. Y las pruebas antigénicas que aún se utilizan, obviamente están disponibles tanto en un ambiente hospitalario o un establecimiento de salud, como también para la población que de repente no desea acudir a un establecimiento, en todas las farmacias están disponibles. Es más, hay hasta tutoriales, videos, ¿no? Y uno compra su test COVID, se va a su casa, lo prepara mismo como un mini laboratorio y tiene un resultado rápido, ¿no? Entonces, eso te permite hacer vigilancia, más no controlar el COVID, porque simplemente no sirve de mucho saber que tengo 10.000 casos en Piura, que sé dónde están, sí puedo hacer un cerco para poder hacer vigilancia, pero no va, digamos, a disminuir o mitigar. Es más que todo para saber cuántos casos hay, ¿no? Y tener estudios de cero prevalencia. Ok. Ahora, doctor, sabemos que Piura tiene una gran diversidad de comunidades y que cada una tiene sus propios desafíos. Entonces, ¿cómo podemos fomentar una mayor colaboración entre diferentes sectores como organizaciones locales, autoridades y ciudadanos para enfrentar juntos este repunte del COVID-19? La realidad de cada subregión es totalmente distinta, ¿no? Y las poblaciones tienen líderes, eso está clarísimo. Cada Ajá. provincia, distrito, caserío tiene un líder, ¿no? Entonces, la articulación que tiene que darse a ese nivel, desde nivel central, gobierno regional, gobiernos locales, municipales y sobre todo la comunidad, debe darse no solamente con la población, sino con esos líderes, para poder, digamos, llevar la información correcta y socializarla, ¿no? Entonces, teniendo de la mano o trabajando de esta forma con estos agentes sanitarios que tienen mucha relevancia en comunicar a la población y tienen mucha llegada con la comunidad, obviamente se va a trabajar mucho mejor la información que se lleve, ¿no? Entonces, lo que se debe empezar a hacer es básicamente informar cuáles son las medidas de prevención. Son tres sencillas, pero la gente no solamente debe saberlas, debe saber cómo hacerlas, ¿no? Porque a veces ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos, pero no sabemos lavarnos las manos. Sabemos cómo tenemos que usar la mascarilla, pero no sabemos cómo, si es el azul hacia afuera, Ajá. hacia adentro. Y sabemos Ujú. que tenemos que aislarnos, ¿no? Pero muchas veces por temas laborales, incluso hay maltratos laborales que impiden que el trabajador se aísle tanto tiempo y tienen que retornar a sus labores, ¿no? Entonces, y uno importante que es el tema de la vacunación, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que vacunarnos, sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Y teniendo un nivel cultural, digamos, o estudios superiores, la gente no quiere, ¿no? Tiene mucha renuencia porque simplemente no lo ve importante, ¿no? Entonces, es un poco de intervenir en todos los actores, ¿no? Actores sociales, actores a niveles de gobierno y actores también personales, ¿no? O sea, uno mismo tiene que tratar de entender de que son cosas que nos van a servir, tanto para prevenir el COVID como muchas otras enfermedades infectocontagiosas. Y ahora en la época calurosa de Piura, que es todo el año, pero ahora más, recién estamos empezando enero, febrero, marzo, abril, enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias altas, enfermedades virales que muchas veces van a llevar a niños a hacer encefalitis, por ejemplo. Hoy día tenemos que
garantizar en los hospitales el tema de las hidrataciones, garantizar los EPPs para el personal de salud, garantizar el tema de los monitores, los mantenimientos, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer más que todo es mantenimientos preventivos de equipos para tenerlos listos en caso de, ¿no? Entonces, eso, pero también la población tiene un rol importante, ¿no? Porque si no cumple las políticas de prevención, que viene a ser más que todo el 80% de la intervención, de nada sirve que un hospital esté equipado si va a colapsar. Y sabemos que el sistema de salud en Piura y a nivel nacional colapsa siempre ante este tipo de situaciones, ¿no? Ujú, ujú. Es importante considerar eso. Ujú, ujú. Muy bien, doctor Olivares, le agradecemos enormemente por haber estado con nosotros hoy. Nos ha brindado una visión muy clara y detallada de la situación actual del COVID-19, especialmente en nuestra región de Piura. Sin duda, la información que nos ha compartido será de gran ayuda para que todos tomemos decisiones informadas y responsables en cuanto a nuestra salud. Antes de terminar, ¿hay algún mensaje final que le gustaría dejar a la población para que podamos seguir enfrentando el COVID-19 de manera segura y cuidándonos unos a otros? Sí, claro, el mensaje final sería a todo Piura y en realidad todo el Perú es no olvidar. No olvidar lo desastroso que fue la pandemia, ¿no? Las muchas muertes que se han dado en familiares, amigos, colegas, ¿no? Y que al final nosotros peleábamos mucho por el tema de las vacunas, ¿no? Hasta muchos problemas sociales hubieron por eso. Y ahora los tenemos a la mano, ¿no? En dosis única, refuerzos, en niños también, ¿no? Entonces, yo considero que parte de que nos obliguen en un esquema nacional de vacunación es un poco tener la política de cuidar a tu familia, ¿no? Tenemos adultos mayores, tenemos abuelos, tenemos tíos, tenemos hermanos, tenemos hijos, ¿no? Y consideramos de que debemos de incluir los esquemas de vacunación y sobre todo las medidas de prevención. Lavado de manos, ¿no? Y todo parte de casa. ¿No? Lavado de manos, antes y después de comer, realizar alguna actividad, ¿no? Ujú. Usar mascarillas si es que nos vamos a, por ejemplo, a visitar una zona en la cual está circulando el COVID o una variante, pues prevenir utilizar una mascarilla, ¿no? Por Si vamos a supuesto. lugares muy hacinados, utilizar mascarillas, ¿no? Y lo otro es tratar de cuidar a nuestros abuelitos, ¿no? Los adultos mayores, ¿no? Aislarnos si estamos con tos o con síntomas respiratorios y sobre todo completar los esquemas de vacunación, ¿no? A veces los esquemas de vacunación ahora están disponibles en muchos establecimientos de salud, ¿no? Hay mucha gente que de repente no le gusta ir a los establecimientos de salud, pero tiene la posibilidad de hacerlo en la parte privada, también lo pueden hacer. Entonces, todo, si te das cuenta, es un mensaje a la población de no olvidar, ¿no? Tenemos esa mala costumbre de olvidar lo desastroso que pasamos, por ejemplo, en el 2017 en el dengue, en el 2023 con 148 muertes, la gran magnitud que tuvo la pandemia en nuestro país con el colapso de camas, no había oxígeno, ¿no? Entonces, es no olvidarse y retomar esas medidas de prevención que habíamos adoptado previamente, ¿no? Y que nos ha llevado a disminuir incidencias de otras patologías como tuberculosis u otras patologías respiratorias que también hemos pasado, Exacto, ¿no? exacto. Usted bien lo ha dicho, no olvidar, tener memoria, pero para poder ser responsables, ¿no? Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho su tiempo y dedicación. A todos nuestros oyentes y seguidores, le recordamos que en Yo Decido seguimos comprometidos en brindarles contenido útil, informativo y educativo para mejorar nuestra salud integral. Gracias nuevamente, doctor. Cuídense mucho, manténganse informados y recuerden que la salud es lo primero. Nos vemos en la próxima edición de Yo Decido.